Gracias al Señor. Estamos muy felices. El día de ayer tuvimos una jornada, pero espectacular, gloriosa. Los que estuvimos en este lugar podemos corroborar estas palabras, que fue, pero maravilloso, el mover del Señor, el tiempo que el Señor nos permitió poder sembrar la semilla de su palabra, ver el amor de nuestros hermanos, el trabajo, todo, hermano, todo estuvo precioso, maravilloso para la gloria del Señor. Amén. Así que muy agradecida del Señor, muy agradecida de cada uno de ustedes, hermanos, de los que trabajaron, los que aportaron con su granito de arena, hermanos. Ningún trabajo en la obra del Señor es en vano. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Pues bien, ahora es momento de disponer nuestros corazones para oír la palabra del Señor. Que nada nos robe de poder alimentarnos espiritualmente. Amén. El Señor nos bendiga. Muy buenos días, que el Señor nos siga bendiciendo. Damos gracias al Señor por este tiempo y también por cada uno de ustedes. El hermano Ismael está, ¿o no? Nos vino a visitar de una carrerita desde Venezuela, pero vino de visita, pero qué bueno que todos están bien, toda la familia. Así que excelente. Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor al libro de Lucas, al capítulo 18, capítulo 7, me está adelantando como un año. Ustedes dijeron, que estamos adelantados. Bueno, este es nuestro sermón 36, nos estamos acercando ya al 40 prácticamente, 36 de Lucas. En esta oportunidad, el capítulo 7, versículo 18 al 23, ahí ustedes tienen el título. ¿Por qué duda el creyente? ¿Será que los creyentes dudamos? Silencio sepulcral. Bien, ¿lo tiene? Pónganse en pie, por favor, para dar reverentemente lectura a la palabra del Señor. Lucas capítulo 7, versículo 18. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos o esperaremos a otro? Y en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Amén. Oramos al Señor. Dios nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de tu presencia, dándote infinitas gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad de exponernos a tu santa y bendita palabra. El cielo, la tierra van a pasar, pero tu palabra permanece para siempre. Gracias, mi Señor y Rey, por tanta bendición que nos ha dado, Señor, en esta hora de poder alimentarnos a través del consejo de tu palabra. Que ella haga vida en cada uno de nuestros corazones. Abre nuestra mente, Señor, nuestro entendimiento, de tal manera que esta enseñanza
haga mucho bien a cada uno de los presentes. Te damos gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Oramos. ¿Por qué duda el creyente? Es el tema que nos tiene comprometido en esta oportunidad y quisiera aprovecharme de otra enseñanza bíblica para introducir este tema y poder explicarlo con una mejor claridad. Y si nuestros hermanos tienen, ¿no es cierto?, pueden colocar el Evangelio de Marcos, el capítulo 9, versículos 14 al 25, que cuando ese relato nos muestra cuando el Señor sanó a un endemoniado, nos va a servir de introducción al tema que tenemos en esta oportunidad, en esta mañana. Entonces, he dicho que es el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 14 al 25. Dice que cuando llegó, ahí esa Biblia está mejor ahí adelante, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le tome, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran o echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo, él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego, o sea, el demonio le echan el fuego, lo que hacen los espíritus demoníacos, en este caso le echan al fuego, también en el agua, o sea, lo trata de ahogar para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, le pide el papá a nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dijo: si puede creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y hasta ahí hemos dicho que es la lectura. Y ya nosotros, por lo que vemos, después el desenlace es que ese espíritu diabólico de Satanás abandonó la vida de este muchacho. Pero lo que quiero, hermano, que pongamos atención, el énfasis que quiero colocar para subirme al trampolín de la introducción de la palabra del Señor, es el versículo 23. Si lo puedes dejar al versículo 23, donde dice: y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree
todo es posible, y el 24, que es el clave, dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Toda la iglesia. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Aquí no vemos una contradicción en el papá de este muchacho endemoniado, sino vemos una confesión sincera. Qué interesante cuando las personas somos sinceros, y especialmente que el papá de este muchacho endemoniado ve en su corazón, en el centro de su vida, dos realidades. La primera de ellas es que él tiene fe en la persona del Señor Jesucristo, ha venido al Señor porque cree que tiene poder para liberar al muchacho endemoniado, pero también reconoce que es débil en la fe. Él como papá es débil en la fe porque se han suscitado algunos elementos que le han hecho débil o debilitar la fe, y lo explica aquí en la palabra del Señor cuando él reclama porque le ha llevado el muchacho, su hijo, se lo ha llevado a los discípulos y los discípulos no han podido liberarlo. Entonces su fe se ha debilitado y él está diciendo sinceramente, mira, Señor, yo tengo mucha fe, yo creo, pero mi fe es imperfecta. Ayuda mi incredulidad. Le está diciendo, mi fe tiene que ser fortalecida porque con todo esto que yo he estado mirando y que no ha sucedido, finalmente mi fe está débil. Ahora, la fe, hermanos, no significa una fe tan integral. Muchas veces la fe se presenta con dudas, pero las dudas no tienen que ver, en la mayoría de los casos, falta de creer en la persona del Salvador, sino que muchas veces es a causa de situaciones difíciles, como es el caso de este papá, que está viendo que hay hombres que promulgan fe, pero que la oración de ellos no es eficaz. En el caso de la liberación de su hijo, entonces empieza a desfallecer la fe que él tiene en el poder de Dios. Esta historia, la que acabamos de leer, es la historia de un hombre desconocido, pero sincero. Creo, ayuda en mi incredulidad. Sin embargo, hoy día, del hombre que vamos a hablar que tiene dudas, no es de cualquier hombre, no es de un hombre desconocido, sino que la Biblia dice que es el hombre más grande que jamás ha nacido. Y la Biblia en Mateo capítulo 11, versículo 11 dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. No hay otro personaje más grande
dice la Escritura, de los que nacen de mujer. No es una persona desconocida. El que está dudando es un creyente que el Señor dice que es la persona más importante de los que han nacido de mujer. No hay otro mayor que Juan el Bautista. No está hablando de una vida intachable, no está hablando de una vida inmaculada de Juan el Bautista, sino está haciendo una comparación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento del Señor. Y está diciendo que Juan el Bautista es el mayor de todos los creyentes que han habido en el Antiguo Testamento, en el sentido de que él tuvo enfrente a la persona del Salvador. Todos los profetas del Antiguo Testamento anunciaron, profetizaron, hablaron a distancia de la venida del Mesías. Pero Juan el Bautista no lo tuvo a la distancia, sino que lo tuvo ahí a la mano. Entonces, por eso el Señor dice, Juan el Bautista es el mayor de toda la gente del Antiguo Testamento, el más importante, pero es el más pequeño en el reino de los cielos, pero el más pequeño en el reino de los cielos, es decir, cualquiera de nosotros, es mayor que Juan el Bautista. Juan el Bautista, de nuevo, es el personaje que el Señor dice más importante que hay en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento habían personajes súper, hiper, mega, ultra importantes. Amén. La palabra dice que Él es más importante que todos ellos, pero es el más pequeño. En el reino de los cielos mayor es que Juan el Bautista. Cualquiera de nosotros somos más importantes que Juan el Bautista. Y alguien dirá, ¿en qué sentido? En el sentido que nosotros ahora tenemos la revelación completa del Señor. Porque Juan el Bautista no alcanzó a ver la obra cúlmine de nuestro Señor Jesucristo, no vio el desarrollo de la iglesia, no vio todo lo que venía después de la muerte del Señor Jesucristo. Sin embargo, nosotros somos mayores que Juan porque tenemos el privilegio de ver la historia completa. ¿Cuántos le dan un buen aplauso al Señor? ¡Gloria a Dios! Ahora, este hombre tan importante en la palabra del Señor, lo vemos que está dudando. Y por eso la enseñanza que tenemos en esta hora, y se nos pregunta, ¿por qué duda el creyente? Y ahora tenemos a la persona más importante del Antiguo Testamento dudando. No es cualquier persona. Sin embargo, él está dudando y tiene algunas interrogantes muy importantes, de tal manera que la Escritura, la lectura que hemos dado hoy o hemos leído, es que él manda a 2 de sus discípulos para preguntarle al Señor, esta es la duda, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Cómo es posible que Juan el Bautista, aquel que bautizó a nuestro Señor Jesucristo y lo presenta y lo enuncia y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de pronto está mandando a 2 de sus seguidores y le preguntan en el versículo 19,
¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y el versículo 20 reitera la pregunta. Cuando pues los hombres vinieron a él, o sea, los dos discípulos de Juan vinieron donde estaba nuestro Señor, le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y ahí está la duda, ahí está la complicación de Juan el Bautista. Y la pregunta es, ¿habrá dejado de creer en la persona de Jesucristo? De ninguna manera. Y nos vamos a dar cuenta que él nunca dejó de creer en el Señor Jesucristo, pero tenía fundadas razones para tener dudas por algunas circunstancias que estaban pasando en su vida y que nos van a servir a nosotros para entender cómo lidiar con la duda cuando viene sobre nosotros en circunstancias que de todas formas creo que si hemos conocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, nunca vamos a dudar de Él. Amén. Nunca vamos a dudar del Señor, pero en ciertos momentos también salta la duda. Y alguien dirá, y a los cristianos les viene duda. Mayormente a los creyentes. Y estuve mirando, por ejemplo, uno de los 12, llamado Tomás. ¿Se recuerdan de Tomás? Tomás era una persona, ¿no es cierto?, del círculo cercano del Señor, y está ahí con tremendos problemas. ¿Qué problema tiene Tomás, hermano? La duda. Si yo no metiera mis manos en tus heridas, si no te tocare, es lo que Tomás está diciendo: si no viere, si no creeré. Otro creyente grande del Antiguo Testamento, Moisés. ¿Cómo lo encuentra usted a Moisés? ¿Está viendo la serie de Moisés o no? Ustedes tienen tele. Y por eso tienen sueño al otro día. Moisés, Dios lo llama a libertar a Israel. Sin embargo, él tiene duda. ¿Quién soy yo para ir a Faraón? El profeta Elías, después que mató a los sacerdotes paganos en el Monte Carmelo, está gritando: basta ya, Dios, quítame la vida. Estaba lleno de dudas. Bueno, tenemos a Elías, tenemos a Gedeón, tenemos a la Sara, que cuando le dijeron vaya a tener un hijo, dice la Biblia que se rió. Tenemos a Abraham, el viejito Abraham, lo mismo. También tenemos a Pedro. El jueves nos predicaban de Pedro, de la duda de Pedro. Ejemplos de creyentes dudando, hermanos. O sea, si estos grandes héroes de la fe, estos patriarcas de la Escritura dudaron, la pregunta que nos queda a nosotros: ¿habremos dudado en algún momento de nuestra cristiandad? Tendríamos que ser sinceros, como el personaje anónimo, el papá del niño que dijo: Señor, yo creo, pero ayúdame en la incredulidad. Ahora, la otra contraparte, mire cómo estamos quedando ahora. Porque la Biblia nos muestra de personas que no eran del pueblo del Señor. No eran creyentes, pero cuando conocieron la verdad, creyeron y demostraron una fe extraordinaria.
¿Cómo es esto? Ejemplo, Rahab la ramera, una mujer que creyó, ¿no es cierto?, lo que los espías dijeron en lo que iba a ser después la toma de la ciudad. Ruth la moabita. De la misma manera, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Es una mujer pagana que está diciendo esto. Vimos recién pasado, hace poco, el centurión de Capernaum. Este no era un cristiano fehacientemente con una vida de actividad delante de la presencia del Señor. Pero dice, solamente di la palabra y mi siervo será sano. La mujer cananea también, cuando está con el Señor, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas. Y el Señor le dice a una mujer pagana, le dice, oh mujer, grande es tu fe. Y así tenemos a Naamán, a los habitantes de Nínive, al ladrón de la cruz. Tenemos a Cornelio. Y la lista podría sumar de personas que no estaban en la fe y tenían una fe inquebrantable en Dios, hermano. Y aquí nos damos cuenta a través de la Escritura que de pronto hay personas que tienen más fe que las que están en el pueblo de Dios, hermano. Y aquí quedamos al debe, amén. ¿Cuántos dicen amén? Como dicen los predicadores de la tele. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, Juan el Bautista realmente creía en el Señor. Él dijo, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Entonces, lo que tenemos que tener muy claro que Juan el Bautista y los creyentes que hemos enunciado del Antiguo Testamento que duraron, ellos tenían una fe inquebrantable en el Señor. Eso no tiene que quedar como duda en nosotros, pero las circunstancias difíciles que ellos estaban viviendo lo llevaron a experimentar una lucha interna. De pronto a tener preguntas sin respuesta. Imaginémonos, Juan el Bautista está en la cárcel, vamos a llegar a aquello, y Jesucristo con todo su poder, con toda su virtud, en primer lugar nunca lo visitó en la cárcel, y tampoco lo liberó. ¿Le costaba al Señor liberarlo? Nada. Nada. Y ahí da la impresión que Juan el Bautista se llena de dudas si el Mesías es el Redentor, el poderoso Dios de Israel, y yo aquí estoy en la cárcel. Entonces tenemos que mirar qué es lo que está sucediendo en la vida de Juan el Bautista. Y el problema parte cuando Juan el Bautista predica. ¿Se acuerda cómo predicaba Juan el Bautista? No se achicaba, pues. Era valiente. ¿Cómo le decía a los incrédulos? ¡Generación de víboras! ¿Cómo estaría que predicáramos hoy día así? Nos llevan presos. Nos llevan presos. Mire,
¿Qué le pasó a Juan el Bautista? En Lucas 3, 19 al 20 dice, entonces Herodes el tetrarca, este era de la familia de los Herodes, Herodes el grande, el que manda todo ahí en Roma, y están los tetrarcas que mandan un cuarto de región solamente. Este Herodes el tetrarca, que tiene un gobierno pequeño, fue reprendido por Juan. Le encontró una yaya, siendo reprendido por Juan a causa de Herodía, mujer de Felipe, su hermano. O sea, este se metió con la esposa de su hermano. Y además de todas las maldades que Herodes había hecho, entonces cuando Juan el Bautista lo encontró, lo encaró y le dijo que lo que estaba haciendo estaba mal. Y de todas las maldades que Herodes había hecho, aquí viene el problema de Juan el Bautista. Añadió, además encerró a Juan en la cárcel. No aguantó Herodes el tetrarca que Juan el Bautista lo reprendiera por la actitud que estaba teniendo con la esposa de su hermano, y que todos eran familiares, de tal manera que había ahí una cosa tremenda de incesto en la familia. Entonces se enojó tanto que lo encerró, dice el versículo, a Juan en la cárcel. Y en ese periodo de encarcelamiento, Juan empezó a tener dudas. Ahí fue que él experimentó situaciones que no lograba comprender, porque si él había sido el pionero, el mensajero que antecedió a la persona del Señor Jesucristo, y ahora que Jesucristo ha iniciado su ministerio, resulta que él está en la cárcel. Ahí empiezan las dudas de Juan el Bautista. Inquietudes, luchas, preguntas. Y tenemos que dilucidar las causas de la duda de Juan, porque también nos va a servir a nosotros cuando venga la duda sobre nosotros. Insisto, creo que un verdadero creyente que ha conocido al Señor nunca va a dudar de Él. ¿Amén? Nunca, nunca. Pero las circunstancias de pronto que afrontamos en la vida hacen que las personas empiecen, o los creyentes, fundamentalmente los creyentes, hermano, dudemos a raíz de algunas situaciones. Y lo primero que puede causar duda, la tragedia personal. Una tragedia personal. Porque Juan podía decir, yo he sido una persona que he sido apartado desde el vientre de mi mamá para servir a Dios. Y la Biblia habla de Juan el Bautista, que él fue bautizado con el Espíritu, ¿dónde? En el vientre de su madre, y que fue dedicado como nazareo. Es decir, una persona apartada para el servicio a Dios. Y cuando él viene a escena pública, antes del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, él anda predicando. Él está en el desierto, está en todo lugar, predicando el evangelio del arrepentimiento y de la fe en el Mesías. Entonces, él se encuentra ahora encarcelado, aislado, y también con una sentencia próxima a la muerte. Y ahí vienen las dudas, ¿pero cómo? Si yo he sido un hombre fiel, yo he sido una persona intachable, que lo único que he hecho
es anticipar el ministerio del Señor y presentarlo a Él. Sin embargo, ahora estoy acá en la cárcel y estoy complicado. Eso podría causar dudas en nosotros, hermano. De pronto alguien puede decir, pero yo llevo 1 año en la fe. Yo llevo 5 años en el Evangelio. Alguien puede decir, yo llevo 40 años sirviendo al Señor y mire lo que me pasa. Pero ¿cómo es posible que a mí me haya ocurrido esto? No puede ser. Si yo soy hijo del Señor, yo le amo, yo le sirvo, yo le canto, estoy en la iglesia y podemos sacar todos los pergaminos y de pronto nos encontramos con una situación difícil en la vida. ¿Le habrá pasado a alguien esta experiencia? Muchas veces nosotros venimos y estamos igual que el mundo reclamando nuestros derechos delante de Dios. Y alguien puede tener la pérdida, por ejemplo, de un ser querido. Hace un par de domingos atrás nosotros le contamos que fuimos al cementerio a despedir a un joven que partió toda una vida intachable dentro de la fe. Y yo me imagino las dudas que tiene esa viuda joven. Debe estar llena de dudas. Y nos reportaban que estaba muy complicada. Y ahí se requiere a alguien que vaya a tratar de ayudarle en el tema de las dudas. Porque cuando vienen estas situaciones y la persona dice, ¿por qué a mí? ¿Qué tengo que ver si me he portado hasta bien con el Señor o con la iglesia del Señor? Me sucede esto y lo otro. El problema, hermano, no está en la fidelidad de Dios a favor de nuestras vidas, sino en la limitada comprensión de los propósitos que Dios tiene con nosotros, hermano. Porque Dios tiene propósitos para con nuestra vida. Y Él los direcciona en su sabia providencia como Él desea, hermanos. Y muchas veces nosotros miramos la historia de José y vemos que por su fidelidad al Señor está 17 años en la cárcel, hermanos. Pero después, cuando él concluye esa etapa tan oscura de la vida y sus hermanos tan complicados con él, le dice a sus hermanos, no se preocupen, porque Dios todo lo había orquestado para bien. Y ahí remata la palabra del Señor: a los que aman a Dios, diga conmigo, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, el primer problema de la duda en los cristianos es la tragedia, el problema, la dificultad, la vicisitud, las enfermedades, la partida de un ser querido. Y decimos, pero ¿cómo? ¿Cómo me sucede a mí si yo soy cristiano, soy creyente? Hermano, la Biblia nos recuerda que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero que detrás de todo eso hay un propósito de Dios que no lo entendemos ahora, pero que Dios siempre es fiel para con sus hijos, hermano. Entonces, cuidado con de pronto mostrar los pergaminos, mostrar, ¿no es cierto?, nuestro currículum delante del Señor para decir, a mí no me va a pasar nada. Porque Juan el Bautista, habiendo sido el precursor, habiendo sido el antecesor, el que presentó a nuestro Señor Jesucristo, de pronto está en la cárcel y no va a salir de la cárcel bien, sino que va a morir. Lo segundo, que las dudas pueden venir de influencias populares. Todo el pueblo de Israel esperaba un libertador del yugo romano.
Todos esperaban a ese libertador y las profecías hablaban de que vendría el libertador de Sión y que les daría libertad a ellos y que aplastaría a los enemigos y que los desvanecería y que ellos iban a vivir un nuevo tiempo. Juan el Bautista lo entendió a cabalidad porque su papá, que era profeta, ¿se acuerda cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el papá de Juan el Bautista? Zacarías predicó el mejor sermón del Antiguo Testamento. Hermanos predicadores, cuando quieran predicar algún sermón, prediquen el sermón de Zacarías. El mejor sermón del Antiguo Testamento. Y ahí anunciaba el reino venidero con la justicia de Dios sobre sus enemigos y también el amanecer de un nuevo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Toda la gente estaba esperando el término de la opresión del Imperio Romano para que Jesucristo sea el rey. Pero esas eran influencias populares, eso era la idea que ellos estaban teniendo, porque no tenían el panorama completo y a causa de eso, Juan el Bautista también lo entendía de esa manera y tenía tremendas dudas por qué el libertador no se había preocupado de él en primer lugar para libertarlo. Tenía tremendas dudas. Entonces, muchas veces la influencia de las personas, las influencias populares pueden producir en nosotros dudas. Cuando la gente, aún dentro de la cristiandad, menta y repite, por ejemplo, el evangelio de la prosperidad, pueden venir dudas a nosotros, hermanos. No en esta iglesia, gracias al Señor. Pero hay algunos, hermanos, que te dicen, llegaste al evangelio y se te acabaron los problemas. Y resulta que usted está en el evangelio y parece que se le multiplicaron los problemas. Y ahí vienen las dudas de nuevo. ¿Cuál es la razón? Porque influencias populares no bíblicas vienen permeando muchas veces la vida de los cristianos. Ya tenemos dos. ¿Cuál es la primera? La tragedia personal puede producir dudas. En segundo lugar, las influencias populares. En tercer lugar, la revelación incompleta de la palabra del Señor provoca dudas. Juan, a pesar de ser el precursor del Señor, él tenía la Biblia solamente hasta el Antiguo Testamento. O sea, la revelación que él tenía era incompleta. Por eso nosotros superamos a Juan el Bautista, porque ahora nosotros tenemos la revelación completa de la palabra del Señor. Entonces él, lo único que sabía era que al final de los tiempos, pero él pensaba que en ese tiempo se instauraba el reino final del Señor. Ahora nosotros podríamos darle una cátedra a Juan el Bautista de cómo van a ser los eventos escatológicos de aquí hasta el final de los tiempos. Amén. En nuestras palabras sencillas. Pero Juan el Bautista no entendía nada de eso. Y por eso que pueden venir dudas a nosotros respecto a la fe por no conocer la palabra del Señor, hermano. Por eso es importante congregarse, por eso es importante venir a escuchar la voz de Dios, porque cuando escuchamos la voz del Señor, todas esas dudas infundadas que de pronto vienen a nuestra mente y a nuestro corazón se disipan. Amén. Amén. Y lo último, expectativa errónea. ¿Ah?
Él estaba convencido del juicio de Dios en aquel tiempo contra todos los enemigos, pero insisto, no era así como estaba determinado el curso de las situaciones que iban aconteciendo en aquel tiempo. Entonces, hermanos, la duda dentro de los cristianos puede venir a través de tragedias en la vida personal. También puede venir a través de influencias populares, de la revelación incompleta, del entendimiento limitado de la palabra del Señor y de expectativas erróneas. No, ven al Evangelio, el Evangelio de la oferta. Y las personas llegan al Evangelio, el Señor te va a bendecir, el Señor te va a prosperar, el Señor te va a sanar. La Biblia dice que la sombra de Pablo sanaba a los enfermos. Sin embargo, cuando él estaba enfermo, dice que le rogaba al Señor para ser restaurado y el Señor le dijo no. ¿Ve? Entonces, cuando hay expectativa errónea, también pueden producir dudas. Qué bueno que el Señor vino con el Evangelio, porque el Evangelio nos produce esperanza de una mejor vida. Con el Señor esta vida presente se nos arregla, pero seguimos con las mismas dificultades, hermano. Y de pronto el Señor viene en su gracia y nos favorece por su misericordia en alguna situación en particular. Pero podría venir otro problema, otra dificultad. Pero no podemos dudar de que el Señor seguirá siendo fiel, nuestro Señor. ¿Cómo respondió el Señor a la duda? Para ir terminando. Dice, el Señor no le dijo a Juan el Bautista, no le mandó una respuesta teológica larga y ya, mira Juan, te lo voy a explicar aquí de esta manera, sino sencillito, 21 y 22. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres he anunciado el Evangelio. A los pobres, no a los pobres hermanos, porque aquí también nosotros erramos, que de pronto, qué bueno, porque yo gano re poco, soy re pobre. Los pobres y los ricos de este siglo necesitan al Señor, amén. Cuando la Biblia dice de los pobres, se está refiriendo a los pobres en el espíritu, los que tienen un corazón cuitado, afligido, que se derrama ante el Señor. A ese tipo de gente, sea pobre materialmente o rico materialmente, es anunciado el Evangelio. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Empieza a sanar. Y a esa misma hora sanó a muchos de enfermedades, plagas, de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús le dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Tenía recién el ejemplo del hijo de la viuda de Naín, recién resucitado. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Le estaba mostrando a los discípulos de Juan de manera práctica a nuestro Señor Jesucristo que todo este movimiento de poder del Señor estaban certificando que el Rey había llegado, que el Señor como Rey de Reyes y Señor de Señores había llegado a este mundo para redimirlos. Pero solamente estaba inaugurando
su reinado, para que al final de los tiempos venga todo lo que anunciaban los profetas en antaño. Porque todavía el evangelio no había entrado en lo que sería la plenitud de lo que va a suceder cuando Cristo establezca para siempre su reino. Amén. Y finalmente lo exhorta Juan, la exhortación de nuestro Señor a Juan, y le dice, Juanito, no dice así la Biblia, pero yo para entenderlo mejor, porque este recado es para Juan. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Diga conmigo, bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Es decir, el Señor le está diciendo a Juan, no permita, Juan, que las circunstancias difíciles, las opiniones populares, la información incompleta o las expectativas equivocadas te lleven a dudar del Señor, de su palabra, todo lo contrario. Mantente firme, Juan, porque ya va a salir de este problema. ¿Ah? ¿Cómo va a salir Juan? Encontrándose con el Señor en su presencia. Porque igual le van a cortar la cabeza. Acuérdense después que esta familia nefasta de los Herodes, finalmente después una sobrina por ahí que aparece, ay, tráiganme la cabeza de Juan el Bautista. Y así murió Juan el Bautista. Pero se fue a encontrar con su Señor porque nunca claudicó su fe en el Señor, nunca. A pesar de las dudas y de la interrogante, nunca. Y lo primero que hicieron los discípulos cuando decapitaron a Juan, lo primero, eso lo vamos a ver como en el capítulo 15 de Lucas, lo primero que fueron a avisarle al Señor de la muerte de Juan el Bautista. La duda no nace siempre de la incredulidad, sino muchas veces de la incomprensión limitada de los caminos del Señor, de la providencia de Dios, hermano. De ahí nace la duda. Por eso nosotros debemos entender que Dios, si nos ha tomado a nosotros por hijos, ¿cuántos dicen amén? Él está en control. El otro día venía por Santa Rosa y tomé una micro. Y tenía una rareza esa micro porque moderna la micro, le decíamos antes acá, ¿cómo le dicen ahora, hermano, ustedes que son más modernos? Pero cuando yo era niño le decían las micro. ¿Y ahora cómo le dicen? Micro. Moreli, ¿cómo le dicen a usted a dónde van los pasajeros de un lado para otro? Micro. Camioneta, ¿ves? Camioneta, qué raro. En Guatemala le dicen la guagua. ¿A dónde? República Dominicana, la guagua. Y cuando acá tenemos guagua, bueno, pero usted entiende. Estaba por Vicuña Maquena y en el paradero allá esperé una guagua. Pastor, todavía espera guagua. Se me pasó el tiempo, pero para que algunos entiendan. Me subí a una micro súper moderna y afuera las inscripciones, aire acondicionado, eléctrico 100%. Oh, dije, voy aquí a cuerpo de rey. Tuve la mala ocurrencia de sentarme en los primeros asientos. La ventana está acá y uno queda sentado acá. Ahí la hermana está diciendo que es verdad lo que estoy diciendo. No veía nada afuera, porque la ventana estaba allá arriba y yo estaba allá abajo, hermano. Es como que le predicara acá.
no sabía yo dónde iba la micro. Y como soy alto, yo trataba de tirarme. Trataba de ponerme ahí, pero no alcanzaba. Así que por inercia, después al final, más o menos calculando, yo calculé los pasos acá desde Vicuña Maquena acá a Santa Clara para bajar. No, el tema es lo complicado, no ver nada afuera. Y el vehículo soplado y el caballero parece que, no sé, que estaba con duda en la casa porque iba muy rápido. El tema es el siguiente, que cuando no se ve el camino uno va totalmente perdido, incertidumbre, porque la vista está limitada, no se veía nada. Sin embargo, el conductor en un asiento como en segundo piso, después yo lo vi como en segundo piso y todo el parabrisas abierto, tenía la panorámica completa. Por lo tanto, él dirigió el bus por donde tenía que ir, nunca se equivocó de camino, todo bien. Así es lo mismo que está haciendo Dios con nosotros. Muchas veces nuestra vista está totalmente limitada, es como los caballitos, hermano, no vemos nada lo que está sucediendo, pero les tengo una buena noticia, Dios está en control de nuestras vidas, amados hermanos, Dios está en control de nuestras vidas. Gloria a Dios. Y si Dios está en control de nuestras vidas, vamos a llegar a destino, hermano. Vamos a llegar a destino, aunque pasen todas estas situaciones increíbles en nuestra vida. Pero Dios, amados hermanos, nos va a llevar al destino que Él ha propuesto cada una de nuestras vidas. Entonces, nuestra fe tiene que ser incrementada y tal como le dijo el Padre, ¿no es cierto?, al Señor, yo tengo fe, pero ayúdame en mi incredulidad. ¿Puede ponerse en pie y le pedimos esta misma oración al Señor? Ayúdame en mi incredulidad. Tengo una duda, ya sé por qué vienen las dudas. No tengo duda de ti, pero algunas veces tengo otras dudas. Pero Señor, ayúdame en mi incredulidad. ¿Puede hacerlo? ¿Puede cerrar su ojito y orar al Señor? Oremos un momento a la presencia del Señor. Dios nuestro Padre Celestial, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia, dándote infinitas gracias, Señor, por tu palabra preciosa, extraordinaria, maravillosa que tú nos has regalado en esta hora. Gracias, mi Señor y Rey, porque tú eres un Padre amoroso, Señor. Muchas veces nosotros como cristianos tenemos más dudas de aquellos que recién están viniendo a la fe. Y nuestras dudas ya las hemos identificado porque vienen muchas veces por los problemas, las tragedias personales que como familia, como persona vamos experimentando. Empezamos a dudar de ti. Muchas veces también por la influencia, por lo que dicen las personas, empezamos a dudar también. Muchas veces porque no conocemos la revelación completa de tu palabra, empezamos a dudar y también mucha expectativa errónea. Estamos convencidos que dentro del Evangelio prácticamente nunca vamos a tener problemas. Y cuando vienen los problemas empezamos a dudar, Señor, pero hoy día hemos descubierto a la luz de la vida de Juan el Bautista que todas estas situaciones, Señor, pueden venir a nosotros, pero que tú siempre estás en control. Bendito Señor, gracias mi Señor y Rey. Señor, perdónanos si en algún momento de nuestra cristiandad hemos dudado, Señor, de nuestra vida. Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros. Ayúdame en nuestra incredulidad. Ayúdanos, Señor, cada día a incrementar nuestra fe, a creer, Señor, nunca sacar nuestra mirada del objetivo mayor que eres tú, mi Señor y Rey, pero también entender que en el mundo vamos a tener aflicciones,
pero que tú sigues estando en medio de nosotros. Tú sigues guiando, Señor, conduciendo nuestra vida hasta un día entrarnos a la patria celestial. Te damos gracias, Señor. Bendice tu palabra en nuestro medio, Señor. Y aunque de pronto no veamos nada, muchas veces parece que vamos por un camino extraviado. Sin embargo, Señor, tú vas piloteando nuestra vida, tú vas conduciendo nuestra vida, y un día, Señor, nos conducirá generosamente a la patria celestial. Te damos gracias, Señor, te bendecimos y rogamos que tu palabra sea grabada en el corazón de todos nuestros hermanos, que puedan recibirla, Señor, como tu palabra. Y si alguien ha venido en esta hora no creyendo en el Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, que en este día, en este momento, pueda creer en que tú moriste en la cruz del Calvario para llevar sus pecados, para tomar la miseria de su vida y para insertarlo a la familia tuya y ser hijo e hija tuya. Gracias, Señor, que así suceda más de alguien en esta hora. Haz el milagro del nuevo nacimiento más de alguien en esta preciosa congregación, congregado en este lugar. Te alabamos, te bendecimos. Toda gloria, toda honra a tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cantamos al Señor antes de irnos. Lleno de luz y hermosura, infinito en dignidad, por la grandeza de tu gloria, todos a ti se postrarán. Dios será gracia y verdad, Jesús, plenitud es en ti, majestuoso Dios,
vemos tu gloria en el rostro de Jesús. Amén. Un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hemos vivido hoy día un momento extraordinario en la presencia del Señor. Estamos llenos de gozo, nos alimentamos de su palabra, vamos edificados y queremos invitar a todas esas personas que no tienen dónde congregarse. Así que los dejamos cordialmente invitados para los días jueves 20 horas y domingo a las 11. Esto está ubicado en Tannenbaum 694, de referencia Metro Ciudad del Niño. Así que quedan todos cordialmente invitados y bendiciones para todos.